Gasti, para esa luz, ya estamos al aire. Ahí dice al aire, preciso 5 minutos, preciso peinarme, ni siquiera sé cómo se pronuncia el apellido de la persona que viene. Ya fue. ¿A quién le importa? Un podcast del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a quién le importa. Así es como se llama nuestro programa. Hoy vamos a conversar con Elisa Failache. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Me alegro que estés acá. Igualmente. Vos sos economista por la Universidad de la República, doctora en Economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y tienes una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra. Sos profesora adjunta del Departamento de Economía de la Facultad de Economía e integrante del Instituto Central de Justicia Social y Desigualdades. Has trabajado como consultora para diversas organizaciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, UNICEF, CAF, y también como asistente técnica en la Oficina de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y muchas más cosas que recorté porque era muy largo. Perfecto. Elisa, vamos a arrancar con algunas preguntas. La primera que te quiero hacer es, ¿por qué decidiste estudiar economía? ¿En qué momento vital estabas cuando decidiste estudiar esta carrera? Cuando empecé, en realidad, yo hago esta pregunta a veces en clase y mi respuesta no es muy novedosa. Muchos de los estudiantes contestan lo mismo, que es básicamente que me gustaban bastante los números, matemática, y tenía como ciertas inquietudes sociales, y dentro de las opciones que había, economía era como una fuerte posibilidad para mezclar las dos cosas. De hecho, hice sexto de ingeniería en el liceo. Y en primero, cuando tuve que decidir, exacto, para no poder, sí, porque podía entrar a economía habiendo hecho ingeniería, pero no al revés, o sea que hasta último minuto estuve dudando. Y esa mezcla me dije a mí misma, bueno, vamos a probar economía. Tengo que decir que ambos madres son economistas, así que tampoco fui muy innovadora. Viene por herencia un poco también. Sí. ¿Qué haces hoy? ¿Qué temas estás trabajando? ¿En qué andas acá? Y ahora estoy trabajando, en el Instituto de Economía, donde sobre todo hacemos investigación y estamos trabajo en temas de desigualdades, que es uno de los temas como que más me mueve, así me apasiona. Y eso hace que también haya empezado a trabajar en temas de género, de educación. Y me interesa mucho como la política pública, cómo pensar, dada la situación, qué se puede hacer para cambiar un poco las cosas. Dada la situación de desigualdad. Exacto. Y en general, ¿no? Si uno Claro. ve una determinada situación que quisiera cambiar, cómo se puede hacer desde la política pública. Entonces también parte de lo que hago es un poco pensar más aplicado a posibles formas de cambiar las situaciones desde la política pública. ¿Y qué indagaste, qué investigaste, qué encontraste en ese camino? Y he tenido así, en general la mayoría de los trabajos con los que empecé fueron más vinculados a primera infancia. Y en mi doctorado de hecho trabajé bastante el tema de la primera infancia, el desarrollo cognitivo y socioemocional en niños y niñas. Y después, como en paralelo, fueron apareciendo otras cosas. De hecho, en este último tiempo, buena parte de las cosas que hago se vinculan más con género y sí la infancia, pero más pensado desde, las normas de género y las prácticas de género y las prácticas parentales sesgadas por género. Y después, en otra línea más vinculada hacia la desigualdad y educación, un poco entender cómo las personas vamos formando nuestras preferencias sociales, que hace que a algunos nos preocupe más o menos la desigualdad, o qué desigualdad y por qué. Entonces, en esas cosas estoy trabajando ahora, y de hecho por eso también me integré al Instituto Central de Justicia Social y Desigualdades, que empezó hace poquito en la universidad. Uh-huh. Tengo este tema acá tuyo que nos hiciste llegar y que es sobre el que un poco te quiero preguntar. Disposición a compensar desigualdades en circunstancias y esfuerzo. ¿Qué es eso de las circunstancias? ¿Qué es eso del esfuerzo? ¿Y qué es eso de compensarlo? La idea, hay como una teoría, digamos, fuerte, más teórica, vinculada un poco a la igualdad de oportunidades, que parte de la idea de esto es importante
partir de situaciones iguales y después las personas pueden tener trayectorias, caminos de vida distintos que las hagan llegar a lugares distintos, pero ¿qué pasa cuando miramos esa situación inicial y qué cosas pueden hacer que las personas tengan trayectorias de vida o incluso partir de situaciones iniciales distintas? Y como entre los motivos que uno podría pensar, bueno, ¿qué hace que una persona haya estado o esté en el lugar en el que está? Unas explicaciones se podrían vincular más a las circunstancias, es decir, a cosas externas, ¿no? A la persona y a las decisiones que las personas toman, ¿no? Por ejemplo, dónde nació, ¿no? O en qué país, en qué departamento, en qué hogar, esas cosas uno no las decide, ¿no? Pasan. Entonces pueden haber circunstancias de ese estilo, o nacer más alto, más bajo, y que si eso después implica trayectorias distintas en la vida, puede generar un, digamos, lugar final diferente, y esas son más las circunstancias. También hay parte de lo que las personas deciden y hacen con su vida, y eso es lo que llamamos, digamos, el esfuerzo, lo que uno sí controla y puede decidir hacer y que efectivamente depende de la persona, ¿no? Entonces esas son como las dos formas en las que uno podría pensar, bueno, ¿qué hace que una persona esté donde está? Lo complejo es que no son muy fáciles de distinguir y hay una interrelación muy fuerte, ¿no? Eso Cuánto uno se esfuerza Exacto. puede estar condicionado porque aprendió de dónde nació, de qué implica esforzarse y qué no y cómo. Entonces, claro, y que también todas esas decisiones que uno toma están atravesadas por las circunstancias, exacto, ¿no? completamente. Y las posibilidades que tenés. Exacto, completamente. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que encontraste indagando sobre este tema? ¿Qué opina la gente? ¿Qué se escucha por ahí? Lo que nosotros como queríamos tratar de entender en el grupo de investigación en el que hicimos esto con otros integrantes del instituto era, bueno, cómo las personas perciben las situaciones que pueden derivar en que una persona tenga más o menos plata que otra. Y si las personas cuando ven esas situaciones les parece justo o no, o querrían tomar alguna decisión para equiparar un poco la situación final. Entonces lo que nosotros buscábamos era entender esto. Bueno, hay situaciones o circunstancias que si uno le explica a una tercera persona observadora, ¿no? Hay dos personas que tienen esto y se diferencian, una tiene más plata que la otra por estos motivos. ¿Te parece que son motivos que harían que vos quieras como darle un poco más a una o a la otra? Y lo que intentamos fue poner situaciones reales, concretas. De hecho, miramos y entendemos nosotros como circunstancias, por ejemplo, el hecho de haber nacido en un hogar pobre. Eso es una circunstancia. Otra es haber nacido con una situación física de alguna discapacidad, que también puede determinar las trayectorias. Esa sería otra circunstancia. O dos circunstancias que son más particulares, una en la cual el hecho de que tus padres hayan decidido algo por vos, ¿no? Por ejemplo, el oficio en el cual formarte, lo tratamos de plantear como algo que no es que uno decidió, ¿no? Uno lo decidió, digamos, pero porque vino de un mandato. Claro. Entonces es algo que no depende de uno del todo. O que una crisis externa haya hecho que en lo que vos te formaste ya no sea valorado, entonces hace que tenga menos plata. Entonces la idea era, bueno, ¿qué pasa si a un espectador, tercera persona, le ponemos estas 4 circunstancias? ¿Qué opina? ¿Qué hace? ¿Querría darle más plata a quien está peor porque vivió algunas de estas circunstancias o no? Esa fue como un poco la idea inicial. Y ahí lo que encontramos es que efectivamente hay diferencias en las circunstancias, no todas son valoradas por igual. De hecho, la más valorada o la que, digamos, hace que las personas quieran compensar más la diferencia inicial es la de discapacidad física. Y es con la que más empatiza la gente. Exacto. Y después, un poco el haber nacido en un hogar pobre y más parecidas y digamos, un poco más alejada de las otras dos, la de crisis y... O sea, la de formarte en algo que la crisis determinó que no, y la de los padres o madres diciendo en qué formar a sus hijos. Claro. Sí, algo así. Entonces, esperábamos sí encontrar diferencias entre circunstancias, pero nos llamó la atención. De hecho, entre nosotros decíamos, bueno, ¿cuál valoraríamos más? Y cada uno tiene su ordenamiento y no siempre es el mismo que salió en la gente, pero sí el hecho, por ejemplo, que la discapacidad física fuese la más... valorada no nos sorprende tampoco, porque también es bastante más claro el hecho de la no responsabilidad ninguna, ni de uno, ni quizás de la familia, ¿no? Claro. Porque es como, bueno, más extremo en ese sentido.
Por ahí aparecía la palabra meritocracia y esta del esfuerzo, que también me parece muy interesante porque también parecería que las personas deciden apoyar o penalizar en función a cuánto creemos que la gente en contextos difíciles se esfuerza o no para salir de ese contexto, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace con eso? Porque la gente a lo mejor llega a creer que, bueno, no, en realidad sabemos un montón de ellos, sos pobre porque querés, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con eso? Ahí, de hecho, nosotros lo que pensamos es, bueno, ¿qué pasa si a las personas estas que tienen que decidir cuánto dar, digamos, o cómo compensar a dos personas que están en una situación complicada y una tiene más ingresos que la otra? ¿Qué pasa cuando les decimos que estas circunstancias hicieron que se esforzaran menos y por eso también es que tienen menos ingresos? Que uno podría pensar dos cosas. Uno podría pensar que quien está recibiendo ese mensaje diría, bueno, tiene menos plata porque se esforzó menos, pero no fue culpa de esa persona que se esforzó menos, sino que fue por su circunstancia. Entonces, a la compensación inicial, solo por la circunstancia, le agrego, digamos, un bonus porque, bueno, sufrió doble, digamos, la circunstancia y el hecho de haber aprendido de alguna forma cosas que lo llevaron a esforzarse menos. La otra visión es la de pensar que, bueno, te compenso un poco por la circunstancia, pero te esforzaste menos y eso entonces hace que tenga que darte menos. Claro. De hecho, las personas en el estudio que nosotros hicimos toman más este segundo camino. Es decir, compensan por vivir circunstancias desventajosas, digamos, o ¿no? más complicadas, pero cuando eso les lleva a que esas personas dediquen menos esfuerzo, se las penaliza un poco, digamos. Y ahí lo que nos surgió a nosotros es, bueno, ¿es que las personas penalizan porque se esfuerzan menos o es que el hecho de haberles hablado del esfuerzo per se, ¿no? Como que apareció la palabra esfuerzo en todo nuestro análisis, hizo que ya las personas que tienen que definir qué hacer cambiaran como su forma de pensar y se dieron cuenta que capaz que hay cosas que son por esfuerzo, entonces penalizan el hecho de que se hable de esfuerzo en general. Claro. Y entonces lo que tratamos de hacer, bueno, vamos a tratar de separar. Y lo que encontramos es que las personas penalizan que la gente no se esfuerce, independientemente de la circunstancia, y eso es lo que más se penaliza. O sea, cuando pasa eso, es cuando hay menos, digamos, disponibilidad para repartir recursos de forma igualitaria entre las dos personas. O sea, pero el hecho de que sea por la circunstancia hace que eso inicial, que es digamos, que casi no hay compensación alguna, se suavice y sí se le da un poco más a quienes tienen como, digamos, como motivo de ese menor esfuerzo haber vivido en circunstancias desventajosas, ¿sí? Pero igualmente siguen optando por este camino de penalizar un poco el hecho de que no se esforzaron. No dan lo mismo que si no hubiésemos hablado nada del hecho de que no había habido esfuerzo. Me surgen dos preguntas ahí. Me acuerdo de la primera, a ver si vuelvo a acordarme de la segunda. La primera es, ¿qué es el esfuerzo en realidad? Si ustedes han manejado un concepto de esfuerzo, porque ¿qué es esforzarse poco y qué es esforzarse mucho? ¿Es estar todo el día en la calle dejando currículums en lugares? ¿O es no comprarse algo que uno se quiere comprar? ¿O es ahorrar en comida? ¿Qué es hacer el esfuerzo? Y si eso va de la mano también con el sacrificio. Y si hay esa visión, bueno, nada, terminamos a lo mejor compensando por las circunstancias, más por una cuestión de lástima que por justicia social. Ahí nosotros, o sea, con el tema, digamos, de qué es el esfuerzo, a la hora de plantear el estudio, digamos, lo dejamos a discrecionalidad, ¿no? A lo que la persona entendiese por esfuerzo. No aclaramos mucho. Para entender un poco esto, qué imaginarios no aparecen porque no los medimos, digamos, qué les apareció a las personas cuando le hablamos de esfuerzo, pero dado que es algo que efectivamente está todo el tiempo en el discurso público, bueno, si alguien escucha la palabra esfuerzo, ¿qué es lo que eso genera? Digamos, y lo que miramos fue más la consecuencia, bueno, generó que se penalizara un poco. En general nosotros más en la concepción de cómo pensamos el esfuerzo, tenemos como una visión más, digamos, más en términos académicos, más imparcial, pensado como todo aquello que es responsabilidad e individual. Es decir, no cosas que uno pueda controlar. En la medida que uno puede controlar, a eso es como que se le llama la decisión esa de
dedicar horas de trabajo, dedicar horas de búsqueda, de ¿no? hacer lo que sea, pero que uno controla, ¿no? Eso es lo que más pensamos como esfuerzo. Pero sí nosotros queríamos como entender un poco esto de la percepción sobre la palabra esfuerzo general por esta idea del discurso meritocrático, y ahí entra esto de la meritocracia, en donde se responsabiliza a los individuos de muchas cosas cuando no es claro que los individuos tengan tanta capacidad de acción o las personas hayan podido elegir incluso las trayectorias que van decidiendo de vida. Entonces, el hecho de haber encontrado que solo mencionar la palabra esfuerzo sin nada más hace que la gente cambie su predisposición, digamos, a redistribuir, lo que nos, digamos, muestra un poco es esta importancia de los discursos en sí, no son inocuos los discursos. O sea, la gente reacciona a escuchar en la prensa o en la calle, ¿no? En cualquier lado, el hecho del esfuerzo y el mérito y que la gente puede salir. Entonces, como que creo que una línea que de hecho ahora vamos a intentar continuar es un poco eso, como mostrar que el discurso en sí, aunque no tenga más que una palabra, cambia una forma de pensar los problemas, sí. Y el apoyo, de hecho, a políticas que pueden implicar redistribuciones y ayudar a personas que sufrieron desventajas de las cuales no son responsables, digamos. Claro. Hay la discusión de quién es responsable de qué. Hay gente que dice que uno es responsable de los genes que tiene. Bueno, nosotros tomamos una posición distinta en ese sentido, pero sí. Estamos hablando de las personas que se han encontrado con situaciones más desventajosas, ¿no? No sé si es objeto de tu estudio y capaz que te meto en un compromiso, pero me gustaría que pudieras hacer una reflexión sobre qué sucede con esas personas que en realidad pertenecen a quintiles más altos y si también creen que las circunstancias que vivieron posibilitaron que estén en determinado lugar. Ahí también aparece esto de la meritocracia, ¿no? En realidad lo que tengo es fruto de mi esfuerzo o también porque crecí en una casa con determinados recursos, en un barrio con determinados recursos. Exacto, ahí hay como visiones, o sea, nosotros eso todavía no nos metimos mucho, sí queremos ahora, es parte de nuestras líneas futuras de trabajo, entender un poco más, digamos, esto del rol de los esfuerzos o el rol de las visiones respecto a los más ricos y de por qué están ahí y cuánto se merecen, entre comillas, y cuánto no. Así que eso es a futuro. Sí hay otras investigaciones en la facultad, de hecho, Martín Leites, Gonzalo, que trabajan conmigo en este proyecto, que analizan un poco más eso, y es bastante complejo todo. De hecho, por ejemplo, el impuesto a la herencia es un impuesto que uno podría pensar, bueno, lo que hace es que una ventaja que es solo porque alguien tuvo plata, digamos, claro. Lo que haces es tratar de mejorar un poco, distribuir un poco, ¿no? Poniendo un impuesto a algo que en realidad no es que vos hiciste nada para ganar, te vino. De hecho, no hay tanto apoyo como uno pudiera pensar si creyera en ese discurso más meritocrático en el cual lo que yo tengo es por mi esfuerzo y nada más. Pero ahí entran también como una visión más compleja en cómo entran las familias y no solo la persona, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que la herencia es el esfuerzo de mis padres y yo entonces el esfuerzo de mis padres. Heredo el esfuerzo de mis padres, en realidad. Claro. Exacto. Entonces. Claro, hay algo estructural también que sostiene esa posibilidad, exacto, ¿no? Sí. Elisa, ¿qué preguntas aún no te pudiste responder en esto que estás investigando? Si hay alguna que está por ahí rondando, si hay dificultades para responderlas. Y en realidad creo que hay muchas más de las que puedes responder en general. Yo como que hay la pregunta más macro, digamos, o marco que me gustaría contestar es eso, es entender por qué un poco, y me voy a temas más filosóficos quizás, pero bueno, qué hace que algunas personas tengan empatía y otras no al ver personas en situaciones peores o de vulneración importante y qué hace que haya personas que, por suerte muchas, quieren ayudar o pensar o cambiar eso y que hace que otras no, y entender un poco esto. ¿Cuánto es de que no se logra visualizar eso como una situación de vulneración? ¿Cuánto es que se responsabiliza por cosas que las personas no son del todo capaces de ser responsables? Si hay algo más de teoría de la justicia, que haya personas que piensan que está bien, que haya gente que tenga mucho y otras que no. Como que la pregunta más marco en general es esa, es como que
teorías de la justicia tienen las personas y en base a eso entender si es que el problema para pensar una sociedad más justa, digamos, es la información que tienen o la capacidad de que se les muestre que en realidad no, los pobres no son pobres porque quieren, o es que están convencidos que hay sociedades justas o no que son distintas de las que, digamos, yo pienso que deberían suceder. Eso creo que es la pregunta más marco, y eso se puede aplicar a todo, a las normas de género, a la educación. Claro. Este tema que vos estás estudiando y que traes ahora, ¿no? ¿Por qué a alguien debería importarle? ¿A quiénes toca? Porque también me viene esta inquietud de que ahora estamos viendo un montón de países y gobiernos que están tendiendo a algo totalmente distinto a lo que vos traes, ¿no? Y en realidad sí, hay gente con otros criterios de la justicia y la distribución de los recursos. Sí, a mí lo que me queda, de hecho eso capaz que le pregunto, Marco, es esas personas, y la economía es muy tramposa muchas veces, no dejan claro cuánto es el criterio ético o de justicia que tiene por detrás y cuánto es una receta que se piensa, digamos que si se hace esto las cosas funcionan y si no se hacen no funcionan, o solo hay una forma de hacer las cosas, digamos. Y en la economía hay mucho de no dejar del todo claro que conceptualizaciones éticas y de justicia están por atrás de las cosas que se plantean como obvias. Claro. Y de hecho creo que también estas nuevas formas que van apareciendo son... agarran cosas y combinan cosas más complejas que es decir, porque toman, de hecho, ¿no? Los populismos muchas veces toman el hecho de que haya muchas personas, los nacionalismos, ¿no? Pasándola mal y toman ese sujeto como sujeto al cual defienden, a pesar de que después a un sujeto igual que nació en otro país es al quien culpabiliza. Entonces, claro, sí. Hay una y uno pensaría también que la economía maneja conceptos, ¿no? Grandes y rimbombantes, pero que en realidad también aterriza después en tu concepción de lo justo, en tu concepción de la igualdad, en tu concepción de la oportunidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a quién debería importarle? Y yo creo que por eso, pensando en sociedades democráticas, creo que un poco a todos, ¿no? A las personas que están en situaciones de vulneración, seguro porque quizás son las que en el marco de otros acuerdos de justicia social estarían mejor, pero en general a todas las personas que creen en la democracia como forma de organización, como una organización de un todos, digamos, porque además toda la cuestión de la justicia social, de la redistribución, tiene una cuestión peligrosa para las democracias, aunque no sea en términos de distribución económica, sino la concentración del poder, la concentración de recursos, la concentración de medios, o sea... Sí, que está todo entonces, vinculado. Todo, exacto. Sí. Elisa, vamos a entrar al final. Y en el final, nosotras propusimos que otra colega tuya de este siglo te hiciera una pregunta. Y en este caso fue Analía Rivero la que te dejó la pregunta para vos, que dice, ¿por qué decidiste hacer un doctorado en el exterior? ¿Y qué cosas te ayudaron en el proceso? ¿Y qué es lo que más disfrutaste y qué es lo que más te costó de todo eso? Decidí, en realidad desde chica fue como, bueno, yo me quiero ir en un momento a estudiar afuera, y entonces fue medio, no es que tuve mucha duda en que lo quería hacer, quería irme, estar en un lugar en donde pudiera, digamos, hacer de nuevo una vida y probar cómo me sentía en eso. ¿Y cómo te fue? Y la verdad es que me quedé muy contenta. Hubieron momentos de extrañar, de hecho volví, ¿no? Hubieron momentos de extrañar, hubieron momentos más difíciles, menos, las redes, se siente la falta de redes, pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa y yo también traté de vivirlo como una experiencia de vida y no solo una cuestión de ir a estudiar y aprender en términos académicos lo que quería, sino estar expuesta a un mundo nuevo. ¿Qué es lo que más... Perdón, te corté. No, eso. Quería saber qué es lo que más te gustó de Barcelona, que fue donde estuviste, ¿no? Sí, Barcelona es toda preciosa. Creo que además fue una ciudad interesante porque no es tan ajena en la cultura o en el idioma, entonces tampoco fue tan difícil. Creo que la multiculturalidad fue como de las cosas más impresionantes, como ver gente de todos lados, de todas las edades compartiendo en las calles, como que hay una
cuestión del uso de los espacios públicos muy importante, y eso creo que fue una cosa así que me marcó. Tenés que dejarle una pregunta a vos, a alguien también ahora, y vos le tenés que preguntar algo a Viviana Lancilota. Y yo a Viviana le voy a preguntar qué hizo que en un campo como es la economía, que ya es masculinizado, además ella decidiera meterse en temas de macroeconomía, que me alegro mucho que haya tomado esa decisión porque es un área bastante masculinizada. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que le atrajo de eso e hizo que se animara a meterse en ese mundo? Bueno, le trasladamos la pregunta a Viviana. Gracias, Elisa. De nada. Esto fue A Quién le Importa. Gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio. Nos encontramos en el próximo.